El Partido Libertad y República es un partido alternativo, un partido nuevo que está viniendo con propuestas revolucionarias para el status quo de la clase política tradicional. Están buscando una banca en el Senado y su principal representante es el candidato Víctor Pavón, el doctor Víctor Pavón. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, mi apreciado Hernán. Es un gusto compartir contigo y realmente con toda la enorme audiencia. Excelente. Víctor, estamos viendo algunas de tus publicaciones, las propuestas que estás abarajando para que la ciudadanía conozca un poco cuáles son las ideas del Partido Libertad y República. Y entre ellas llegamos a ver que hablabas de la eliminación de la mayoría de los impuestos y dejar solamente el IVA. ¿Es así? Es así mismo, Hernán. Uno de los problemas más graves que tiene el Paraguay es precisamente su carga tributaria. A diferencia de lo que se cree, en realidad hoy la presión impositiva en el Paraguay ya está llegando al 26-28%. Siempre se habló de que la carga tributaria era del 12 o el 14%. En realidad, si nosotros tomamos en cuenta no solamente el factor recaudación y lo dividimos por el Producto Interno Bruto, pero le agregamos toda esta cultura del trámite y la coima y todo lo que significan las legislaciones contrarias a la creación de empleos, como el código laboral, el endeudamiento, en realidad el peso del Estado orilla prácticamente ya el 30%. Y como sabemos, Hernán, para que una economía pueda crecer, para que los emprendedores, especialmente el pequeño y mediano empresario, pueda tener mejores oportunidades, tenemos que reducir ese peso que cae sobre las espaldas de la gente, que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero cuando vamos a comprar una naranja, banana, pan, galleta en el mercado o en el supermercado o una ropa en la tienda, en realidad todos esos productos y servicios también, desde luego, tienen un costo adicional. Y ese costo adicional es el Estado que lamentablemente en lugar de ser un facilitador, se ha convertido en un obstaculizador. Imagínate, Hernán, que para abrir una empresa formal en Paraguay, de manera así totalmente con los trámites correctos que dice el Estado, prácticamente se llega a más de 60 días, cuando en otros países se puede hacer y se hace en un día. Eso, por ejemplo, es clave. Y bajando los Uh impuestos y -huh. teniendo uno solo, yo creo que vamos a emitir una señal no solamente positiva para nuestros compatriotas, sino para toda la región y el mundo. Paraguay se tiene que convertir en la Suiza de América, un país con tantos activos estratégicos, con tantas cualidades extraordinarias como su energía eléctrica, por ejemplo, ¿verdad? No puede ser que lo estemos desaprovechando. Doctor, el Estado paraguayo es un Estado enorme, gravoso y caro, muy caro. ¿Se puede llegar a sostener el Estado con solamente ese 10% de impuestos? Se puede llegar a sostener, Nam. Y el ejemplo que podemos dar para entender nomás esta cuestión es que hoy en día el IVA ya recauda el 55 a casi el 60% de todo el gasto público. Esto significa que si nosotros reordenamos el sistema tributario y por sobre todas las cosas rompemos con ese mal gasto que es de 1.700 millones de dólares, nosotros vamos a poder establecer, además de reglas claras, predecibles, ese solo impuesto, y de esta manera yo creo que la gente se va a quedar con más dinero en el bolsillo. Nosotros estamos entrando, Hernán, en una suerte de espiral inflacionaria. No nos estamos dando cuenta porque este proceso es lento, pero después ya resulta difícil de corregir. Y la mejor forma de corregir es precisamente ahora. Tenemos que hacer la reforma en el sistema eléctrico, en la caja estatal, en el IPS, en todo tenemos que terminar con el endeudamiento, Hernán. Esto es inadmisible porque es una inmoralidad que le estemos cargando sobre las generaciones más jóvenes que hoy tienen menos de 15 años de edad. Estamos cargándole sobre ellos algo que ellos no han votado y ni siquiera conocen. De manera que al tener un Entiendo. solo impuesto,
nosotros vamos a emitir esa señal positiva y de esa manera también el Estado no va a poder gastar como ahora lo hace de una manera totalmente despilfarradora. Doctor, ¿te das cuenta que si llegas al Senado vas a estar solo prácticamente contra la corriente porque hay modelos que ya están establecidos a partir de los partidos políticos? ¿Cómo pensás articular tu gestión política para lograr este cometido? Y la mejor gestión política es hablar con la gente, hablar con los ciudadanos. Yo ciertamente voy a ser una absoluta minoría, pero también, por supuesto, voy a tratar de conciliar algunos proyectos relacionados a evitar, por ejemplo, que exista tanta tramitología, que lo único que hace es traer coima, etcétera, ¿verdad? Pero yo reconozco que nuestras ideas, como bien dijiste, y me gustó mucho lo que habías expresado, Hernán, son revolucionarias, pero son en favor del pueblo. Y para que esto nosotros lo podamos llegar, la lista 19 del Partido Libertad y República me tiene a mí como candidato a senador y a Hernán Schulz allí en Itapúa como candidato a diputado opción 1. Y nosotros tenemos la idea clara, tenemos la propuesta y sobre todo tenemos una filosofía que es la de precisamente no estorbarle a la gente en su deseo de mejorar sus condiciones de vida junto con sus familias. Excelente. ¿Cómo está tu vínculo con el sector agroproductivo? ¿Cuál es tu visión para el sector agroproductivo? Nuestras propuestas son precisamente para el sector agroproductivo, entre otros para comerciantes, para todos los sectores en realidad, pero le damos mucha importancia al sector, todo lo que se denomina agroproductivo, como bien dijiste, porque no nos olvidemos que el 35% del Producto Interno Bruto hoy en día depende del campo. Nuestro mensaje es para los hombres y mujeres del campo, para que haya seguridad, para que haya realmente garantía a la propiedad privada, para que la inflación no se coma el ahorro y la inversión de la gente y por sobre todas las cosas que haya predecibilidad. Nosotros tenemos que crear más negocios agroganaderos, etcétera, de todo tipo, para que finalmente podamos crear más empleo. El problema de Paraguay son empleos y especialmente empleos que puedan tener una mayor rentabilidad por parte de los trabajadores. Pero para que haya empleo, tiene que haber seguridad jurídica y tiene que haber una estricta protección a la propiedad privada. Ya, decime cómo está siendo aceptada las ideas de la libertad en tus recorridos, por dónde estás recorriendo, qué dicen de tus propuestas. Nosotros estamos recorriendo y estamos teniendo una buena receptividad, Hernán. Sinceramente, siendo un partido nuevo, el primer partido libertario del Paraguay, nosotros vamos a competir siendo el partido realmente más nuevo en el país y realmente nosotros estamos viendo que cada vez más gente se va acercando, va diciéndonos que esa es la dirección correcta, que esto es lo que faltaba en el país. Pero esto es un proceso que nosotros, por supuesto, tenemos que diseminar, tenemos que difundir y a través de precisamente de medios así tan escuchados y tan vistos como el tuyo, Hernán, a nosotros nos ayuda mucho porque esa es la manera que precisamente mucha gente nos empieza a llamar, nos empieza de alguna manera a tomar en cuenta porque estamos en todas las redes sociales, en Twitter, Telegram, Facebook, en todas las redes sociales, Instagram, etcétera, y en consecuencia ahí pueden buscarnos Partido Libertad y República, lista 19, y estamos, por supuesto, con mucho gusto, podemos hacer reuniones, nosotros nos vamos a los lugares donde la gente nos invita, y de luego también, muy pronto estamos coordinando, Hernán, vamos a estar haciendo un recorrido de 2-3 días por la zona de Itapúa, como terminamos justamente el día de ayer también, con esa cantidad de días en la zona de Caguazú. Posteriormente vamos a estar, por ejemplo, también el 11 de febrero, vamos a estar en Ciudad del Este, vamos a tratar de llegar a Hernandarias. Y así estamos recorriendo, por supuesto, tomando en cuenta también que nosotros no manejamos ningún recurso del Estado. Y esto es muy importante también que nosotros rechazamos el subsidio electoral. No puede ser que los ciudadanos y los paraguayos y las paraguayas y los extranjeros que viven en este hermoso país estén pagando casi 10 millones de dólares en subsidio
cuando que en realidad ese es un dinero que le pertenece a la gente. En consecuencia, nosotros no tenemos ningún tipo de aporte de carácter estatal y de luego lo que hacemos es todo, como se dice, a pulmón, porque nuestra lista, nuestra gente, son gente profesionales del sector privado que en su tiempo libre, de acuerdo a sus circunstancias laborales, de luego se dedica un poco a hablar con la gente y ofrecer las propuestas para hacer un cambio, porque el Paraguay necesita un cambio antes de que sea tarde. Nosotros no tenemos que argentinizarnos, no tenemos que cometer los errores que está cometiendo Argentina, porque Argentina se está enfrentando a un dilema que, como sabemos, la única alternativa que tiene ahí es que ahí avanza Libertad y ese grupo, ¿verdad? Que, como sabemos, de libertarios puedan cambiar el rumbo que ahí tienen, porque caso contrario, Argentina se dirige directamente a un nuevo proceso de hiperinflación. Y me gustaría remarcar, doctor, si me permite, que libertario no es lo mismo que liberal. Sí, exactamente. La palabra en realidad libertario se establece como una necesidad de decir a nivel, especialmente en los Estados Unidos, que la palabra liberal para en Estados Unidos es de centro izquierda. Y lamentablemente esa preciosa palabra, como decía el gran pensador von Mises en uno de sus libros, fue lamentablemente destruida por la izquierda. La palabra correcta tendría que ser liberal, pero libertario ahora ya forma parte de la literatura académica y pues, sobre todo política. Está asociada de luego a la libertad, a la propiedad, a la familia, al respeto a lo que se denomina los emprendedores y por sobre todas las cosas a defender nuestra soberanía, Hernán. Nosotros estamos contra el nuevo orden mundial. Nosotros estamos contra la Agenda 2030 y es el único partido que institucionalmente tiene una postura concreta. Hay muchos partidos que hablan de eso, pero ninguno de ellos se define, excepto algunos candidatos de manera individual. Pero en cambio el Partido Libertad y República se define antiestatista y antiglobalista y anti-Agenda 2030. Y hablando de libertarios y liberales, ¿cuál es tu opinión en cuanto a los ambos candidatos a la presidencia? Estamos hablando de Efraín Alegre y de Santiago Peña, los dos principales referentes de los partidos también más tradicionales. ¿Cuál es tu postura de uno y otro? Mira, es una excelente, eso muy incisivo, Hernando, en esa pregunta. O sea, que a nosotros nos ofrecieron ser parte de la concertación, pero nosotros no nos vamos y no nos fuimos a la concertación porque no hay un programa político, económico, educativo que realmente ensalce a la libertad, que ensalce a la república. Nosotros vemos allí una suerte de ensalada que existe dentro de la concertación, esa desconcertación donde está mezclada la gente de derecha e izquierda, que yo no sé qué tipo de gobierno puedan llevar a cabo. Y de luego también en el partido oficialista vemos una suerte de resquebrajamiento ideológico. Ese es el problema que están teniendo nuestros partidos tradicionales, tanto el PLRA como el Partido Colorado, que están teniendo un problema de consistencia de ideas. Y en consecuencia, cuando llegan al poder, se ven en la necesidad precisamente de mantener el status quo. Y el status quo es llenar cada vez más de funcionarios, transar, digamos, con todo el trámite y la coima, y de esa manera no hay ningún cambio de fondo dentro, finalmente, de la organización llamada Estado. Nosotros, en cambio, tenemos una idea clara. Nosotros no estamos en contra de los funcionarios públicos, pero sí decimos que muchos funcionarios públicos de muy buen nivel, que se capacitan, que realmente han entrado por concurso, etcétera, a ellos se les debería, por ejemplo, pagar más, pero no así como lamentablemente hoy tenemos una suerte de desorden absoluto, donde la caja, por ejemplo, de jubilaciones de ciertos sectores del Estado ya están prácticamente en un problema deficitario muy grave, que incluso se está pagando ya con impuestos. Y esto es cuestión de tiempo nomás, lamentablemente, Hernán, porque si nosotros ahora no corregimos, vamos a tener que lamentablemente hacer muchos cambios, y esos cambios pueden ser solamente de dos maneras: o bajamos el gasto público despilfarrador o aumentamos los impuestos. Nosotros decimos, bajemos el gasto público que hoy se malgasta.
y no aumentemos los impuestos, sino que al contrario, bajemos los impuestos. Sí, coincido completamente. La presión tributaria es enorme y realmente cada vez está más difícil, sobre todo para las personas de clase baja, media, que están tratando de salir adelante, no encuentran créditos flexibles, todo es una burocracia enorme y encima se encuentra con un montón de complicaciones al momento de querer formalizarse. Así mismo, ¿por qué hoy la gente no puede acceder a un crédito, no se puede acceder a un empleo? Y es muy sencilla, la ciencia económica allí estudió mucho y hoy en día ya no hay necesidad, digamos, de estar profundizando a algún nivel que antes, por ejemplo, hace 40, 50 años todavía, algunos tenían dudas. Para que haya inversión tiene que haber ahorro previo y para que haya ahorro previo tiene que haber seguridad jurídica y seguridad a las personas. Y para que haya seguridad a las jurídicas y seguridad a las personas, el Estado no puede ser un Estado grande, tiene que ser un Estado muy pequeño pero fuerte. Eso sí, un Estado muy fuerte, pequeño, como lo tuvo alguna vez el Paraguay. Por eso nosotros ganamos la guerra del Chaco, hicimos esa gran proeza del 32 al 35 con el gran presidente y el más grande presidente que tuvo el Paraguay, que fue precisamente Eusebio Ayala. Los partidos libertarios se caracterizan por no ser ni de izquierda ni de derecha, sino una rama totalmente independiente a ambas corrientes. Pero siempre se siente más cómodo con los partidos de derecha que con los partidos de izquierda. ¿Quién de los dos candidatos consideras que es más de derecha aquí en Paraguay? ¿Efraín o Santiago? Parecería ser que hay una tendencia un poco más del señor Santiago, ¿verdad? Parecería, ¿verdad? Pero tengo mis dudas también, Hernán, porque ocurre que una cosa pues es el discurso, pero otra cosa son los hechos. Si nosotros analizamos lo que se está viniendo y se está haciendo en Paraguay, nosotros vamos a notar que hay una tendencia cada vez más fuerte de la centroizquierda. Y a mí eso me está preocupando cada vez más y por eso que nos ocupamos en hacer este partido, porque si la centroizquierda sigue avanzando con ese pensamiento socialdemócrata, ese pensamiento progresista, nosotros vamos a terminar sencillamente agrandando el Estado, introduciendo la ideología de género en nuestro sistema educativo, vamos a seguir endeudándonos y acá se va a repartir cada vez más subsidios a cierta gente que finalmente, como sucede en la Argentina, se van a convertir en planeros, como le dicen ahí, y finalmente va a haber una suerte de casta de gente que va a vivir, como decía el gran pensador Bastiat, a costa de los demás. Y eso no está bien. Acá el pensamiento tiene que ser el pensamiento de la libertad, el pensamiento que tuvo Fernando de la Mora, que tuvo Elijah Ayala, Eusebio Ayala, un pensamiento moderno de menos impuestos, que es lo que dice la curva de Laffer, que si nosotros reducimos los impuestos se recauda más. Y por sobre todas las cosas, a los bandidos hay que tratarle como son, aumentar las penas y de luego que vayan a la cárcel y ahí por supuesto paguen con sus fechorías. Un Estado fuerte es el que protege a la gente y no precisamente deja que los criminales ingresen al Estado, como lamentablemente con el narcotráfico y todas estas cosas está sucediendo también. Excelente, coincido completamente contigo, completamente. Víctor, la semana que viene entonces estás por Itapúa. No, todavía no. Yo creo que en 15, 20 días te voy a estar avisando, Hernán, porque es importante tu aporte allí también. En realidad, esta semana vuelvo otra vez a la zona de Caguazú, porque faltaron hacer algunas reuniones que nos pidieron, ya no pudimos hacerlo. Y el 11 de febrero estamos por Ciudad del Este y Hernandarias, 11 y 12 de febrero. Y yo creo que la siguiente semana, finales de febrero, sería estamos confirmados diputados. Un pequeño corte. Perfecto, perfecto. Supongo que nos vas a estar avisando con tiempo para que podamos también promocionar y que la gente sepa un poquito dónde poder asistir a las concentraciones, a las reuniones, para que puedan escuchar un poco las ideas y las propuestas. Perfecto, Hernán, pero por supuesto que te vamos a avisar. Yo te agradezco muchísimo el apoyo
por darnos este espacio y vamos a estar en contacto y por supuesto vamos a seguir impulsando la idea de la libertad en un país que necesita que sus individuos, las familias, los hombres y mujeres de este país realmente puedan tener mejores condiciones de vida. Excelente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Hernán. Hasta luego. Entrevista con el doctor Víctor Pavón del partido Libertad y República, con ideas muy transgresoras, eliminando todos los impuestos, dejando solamente un impuesto del 10%, promoviendo e incentivando la instalación de la pequeña industria, trayendo capital. Realmente propuestas interesantes para escuchar y para tener en cuenta. Conexión Radio.